Los 31 sacerdotes más malos en la historia de la humanidad. ¿Qué hace que un hombre de fe se convierta en asesino? En Filipinas, un sacerdote mató a 57 personas porque creía que su madre estaba maldita. En Francia, otro destripó a su amante embarazada días antes del parto. Y en Japón, un líder espiritual envenenó el metro de Tokio con gas sarín. ¿Qué secretos ocultaba el Vaticano sobre sus propios sacerdotes? ¿Por qué la Iglesia protegió durante décadas a criminales con sotana? ¿Sabías que un sacerdote católico fue ejecutado en la silla eléctrica en Estados Unidos, un país protestante? En este video conoceremos los casos más emblemáticos de delitos y asesinatos, y otros hechos delictivos cometidos por sacerdotes y líderes religiosos a lo largo de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Lawrence C. Murphy. Durante décadas, un grupo de sordos estadounidenses que siendo niños padecieron las agresiones íntimas del sacerdote católico Lawrence C. Murphy denunciaron en diferentes instancias que el clérigo de Wisconsin era un peligro, sin ser escuchados. Utilizando lenguaje de señas, haciendo dibujos y firmando declaraciones juradas escritas, los sordos expusieron sus casos a varios sacerdotes, 3 arzobispos de Wisconsin y 2 departamentos de policía, pero sus denuncias cayeron en oídos que, al parecer, tampoco escuchaban. En 2010 se supo que el Papa Benedicto XVI recibió una carta en 1996, cuando todavía era solo el cardenal Joseph Ratzinger, de parte de su colega de Milwaukee, Rembert G. Whitland, quien le decía que la comunidad de sordos necesitaba una respuesta sanadora de la Iglesia. El Vaticano no se movió con la urgencia que el caso ameritaba y Murphy murió en 1998, siendo sacerdote. Número 2. Juan Severino Mallory. Juan Severino Mallory fue un sacerdote católico y asesino en serie en Filipinas. Durante el periodo colonial español, fue el primer asesino serial documentado en el país del sudeste asiático. Se afirma que asesinó a 57 personas en el área del municipio de Magalang, de la provincia de Pampanga, donde era sacerdote. Fue descubierto, juzgado y ejecutado en la horca en Manila en 1840. Fue un reconocido calígrafo y como sacerdote era conocido por ilustrar sus informes anuales con ángeles sobre nubes, flores y enredaderas. Creyó que su madre enferma estaba maldita y convirtió esta creencia en motivo para matar. Utilizando un cuchillo, mataba en diferentes zonas, lo que dificultó a las autoridades relacionar los asesinatos. Cayó enfermo en 1826, lo que permitió a un sacerdote que lo cuidaba descubrir ropa manchada de sangre, que fue la primera pista hacia su arresto. Estuvo en prisión 14 años antes de ser ahorcado. Número 3. Gerald Robinson. En 1980, el sacerdote católico estadounidense Gerald Robinson era capellán en el Hospital Mercy en Toledo, Ohio, donde atendía a los enfermos graves y terminales. La religiosa Margaret Ann, una hermana de la Misericordia, era la cuidadora de la capilla hospitalaria. El 5 de abril de 1980, Ann, de 71 años, fue estrangulada y apuñalada 31 veces en la capilla, y 9 de las cuchilladas tenían forma de cruz cristiana invertida, unas heridas que la fiscalía consideró que habían sido hechas para humillarla. Elementos específicos sugerían que la monja había sido víctima de un rito satánico. El padre Robinson presidió la misa del funeral de Ann 4 días después del asesinato. El caso estuvo sin solución durante más de un cuarto de siglo hasta que en 2006, Robinson, ya retirado, fue condenado por el asesinato. Murió en prisión en el año de 2014. Número 4. Hans Schmidt. Hans B. Schmidt, un sacerdote alemán ejecutado en la silla eléctrica en la cárcel neoyorquina de Sing Sing, el 18 de febrero de 1916, a los 35 años de edad, sigue siendo el único cura católico romano en morir por la pena capital en los Estados Unidos. Schmidt, un agresor y presunto asesino en serie, fue condenado a muerte por asesinar y quitar las partes a una mujer. Nació en 1881 en Baviera como hijo de un protestante y una mujer católica, una familia con problemas mentales en las que eran frecuentes los maltratos físicos. El primer acto desviado de Schmidt fue decapitar 2 gansos vivos y guardarse las cabezas en los bolsillos. En 1909 emigró a los Estados Unidos y siendo párroco en San Joseph, Harlem,
Asesinó a Anna Ann Müller en 1913, a la que ya había agredido íntimamente. Dijo que la había matado tras recibir un mandato de Dios mientras oficiaba misa. Número 5. Christian von Bernich. Christian Federico von Bernich es un argentino de familia alemana, nacido en Concordia, provincia de Entre Ríos, en 1938. Fue ordenado sacerdote católico romano en 1960 y en la década de 1970 se convirtió en capellán de la Policía Provincial de Buenos Aires, cargo que ejerció durante el periodo de dictaduras militares, entre 1976 y 1983. Este periodo, llamado Guerra Sucia, se caracterizó por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de opositores al régimen. Tras el retorno a la democracia, von Bernich, quien había alcanzado el rango de inspector policial durante la dictadura, fue señalado de participar en las atrocidades cometidas. Pasaron los años y en 2003 el gobierno argentino reactivó los casos considerados crímenes de lesa humanidad, y von Bernich fue arrestado y sometido a juicio, siendo condenado a cadena perpetua, que está purgando. El 27 de mayo de 2025 cumplió 87 años. Número 6. Alois Hudal. Alois Hudal, también llamado Luigi Hudal, fue un obispo austriaco e influyente nazi que residió 30 años en Roma como rector del seminario alemán de Santa María del Anima. Nacido en Graz en 1885, durante el Imperio Austrohúngaro, en 1937 publicó el libro Los fundamentos del nacionalsocialismo, en el que defendió la ideología del Tercer Reich alemán y elogió a Adolf Hitler, cuestionando indirectamente las políticas del Vaticano. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hudal se dedicó con tesón a establecer las líneas de fuga que facilitaron la huida de importantes nazis alemanes y fascistas italianos, incluyendo criminales de guerra, impidiendo que fueran juzgados por las atrocidades cometidas. Pío XII tuvo una posición ambigua respecto a Hudal, aunque finalmente lo forzó a abandonar temporalmente Roma. En sus memorias, el obispo alemán lamentó la falta de apoyo de la Santa Sede en su lucha contra el comunismo. Murió en 1963 en su casa romana de Grottaferrata. Número 7. Gilbert Gaute. Gilbert Gaute es un estadounidense que entre 1972 y 1983 sirvió como sacerdote católico de la diócesis de Lafayette, Luisiana. En 1984 se convirtió en el primer sacerdote católico de los Estados Unidos en enfrentar un proceso penal altamente mediático por agresiones íntimas a menores. En 1974, cuando Gaute fue designado capellán de los Boy Scouts, ya se comentaba su comportamiento con los niños, y en 1983 empezaron a producirse denuncias en su contra. En 1985 admitió haber agredido íntimamente a 37 niños y aceptó un acuerdo de culpabilidad, declarándose culpable de videos con infantes, contribución a la delincuencia de menores y delitos contra la naturaleza, siendo sentenciado a 20 años de cárcel. Estuvo en prisión durante 10 años y se trasladó a Texas, donde fue encarcelado 2 años entre 2008 y 2010, por transgredir los requisitos del registro de delincuentes de índole íntimo. Número 8. Gratien Alavi. En 2015, la policía italiana acusó al sacerdote católico Gratien Alavi del asesinato de una ama de casa desaparecida un año antes. El 1 de mayo de 2014, la toscana de 50 años Guerrina Cicaglia, casada y con un hijo, salió de paseo aprovechando el feriado del Día del Trabajador, pero nunca retornó a su casa del pueblo de Ca Raffaello, en la provincia de Arezzo. El párroco fue acusado de asesinar a la mujer y deshacerse del cuerpo. Piscaglia asistía a la iglesia local donde oficiaba Alavi, y numerosas llamadas telefónicas y mensajes de texto entre ambos, incluso el día de la desaparición de la mujer, sembraron la sospecha de que había una relación. Durante la investigación se conoció que el sacerdote guardaba en su ordenador fotografías de monjas en actitud insinuante. Número 9. Caso del cura de Urufe. El caso del cura de Urufe es el nombre que recibe en Francia el sonado caso criminal de un sacerdote que asesinó a su amante embarazada. El 3 de diciembre de 1956, el padre Guy de Sonneyers, en servicio en la localidad de Urufe, en la región de Lorena, mató a Regine Fais, su amante de 19 años, con un embarazo avanzado. Poco antes de la fecha prevista para el parto, de Sonneyers asesinó a Fais de 3 disparos y luego le quitó las tripas con una navaja. Las sospechas recayeron sobre el sacerdote cuando él mismo organizó una búsqueda de la desaparecida y llevó a la policía al lugar donde había dejado el cadáver. Una amiga de Fais declaró que ésta le había confesado que estaba encinta del párroco. De Sonneyers confesó y fue condenado a trabajos forzados vitalicios. Purgó 22 años de su condena y murió en 2010, a los 90 años. Número 10. Martial Maciel.
Marcial Maciel Degollado fue un sacerdote católico mexicano que fundó la Congregación Legionarios de Cristo y la Asociación Seglar Regnum Christi, o Reino de Cristo. Desde la década de 1940 existen evidencias de señalamientos en su contra por agresiones íntimas, y desde 1997 fue acusado formalmente de tales prácticas por parte de miembros de las organizaciones religiosas que fundó. El Vaticano le abrió un proceso y en 2006 le fue retirado el ministerio sacerdotal. Maciel murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida, a los 87 años, en medio de las acusaciones en su contra. Un año después de su muerte, la legión que fundó declaró que Maciel había agredido íntimamente a por lo menos 60 menores. También se dijo que tenía una hija en España. Número 11. Fernando Karadima. Fernando Karadima fue un sacerdote chileno expulsado del sacerdocio en 2018 por el Papa Francisco y fallecido en Chile en 2021, a los 90 años. En 2010 se dieron a conocer públicamente una serie de denuncias contra el clérigo por agresiones íntimas contra menores. El 16 de enero de 2011 fue encontrado culpable de esos delitos en un proceso canónico paralelo, abierto en la Santa Sede, lo que motivó la reapertura de su enjuiciamiento civil, que había sido archivado. El 21 de junio del año 2011, el Vaticano rechazó la última apelación de Karadima, confirmando su culpabilidad, incluyendo la atracción hacia adolescentes y jóvenes entre los 15 y 19 años. La resolución del Vaticano, que señaló la culpabilidad de Karadima por reiteradas agresiones de índole íntimo y psicológicas, fue anunciada por Ricardo Esati, arzobispo de Santiago. Número 12. Brendan Smith. Brendan Smith fue un delincuente y sacerdote católico del siglo XX, condenado por agresiones íntimas a infantes perpetradas a lo largo de más de 4 décadas, principalmente en Belfast, Irlanda del Norte, su ciudad natal. Vivió una temporada en los Estados Unidos, donde continuó sus actividades delictivas. Su primer arresto se produjo en 1991, tras ser acusado de delitos contra 4 hermanos de Falls Road, asiento de una nutrida comunidad católica de Belfast. Huyó a la República de Irlanda y se recluyó principalmente en la abadía de Kilnacroft, mientras se desarrollaba un proceso de extradición. Su arresto en 1994 produjo la caída del gobierno de Irlanda. En 1997 admitió 74 cargos por agresiones a menores, antes de morir el 22 de agosto de ese año en la prisión irlandesa de Kildare, de un ataque cardíaco. Número 13. John Keoghan. John Joseph Keoghan fue un sacerdote estadounidense y agresor en serie de menores, que prestó servicios sacerdotales y desarrolló sus actividades delictivas en parroquias de la Arquidiócesis de Boston, Massachusetts. Fue nombrado en varios cargos parroquiales en los que tenía interacción con niños, incluso después de recibir tratamiento por su conducta desviada. El caso de Keoghan fue uno de los principales del escándalo por ataques íntimos a niños y adolescentes, que sacudió a la ciudad de Boston en las décadas de los años 1990 y 2000. Keoghan fue sentenciado a 9 años de prisión en 2002, cuando también la Iglesia Católica anuló su ministerio sacerdotal, retornándolo a la condición de laico. Estando recluido en la correccional de Sousa Baranowski, en Lancaster, Massachusetts, el 23 de agosto del año 2003, fue estrangulado y pisoteado hasta la muerte por Joseph Druce, un recluso que purgaba una cadena perpetua. Número 14. Ryan Erickson. Ryan Erickson fue un sacerdote católico romano estadounidense, asignado a parroquias de Wisconsin, que murió por propia voluntad el 19 de diciembre de 2004, ahorcándose en el pasillo de la iglesia de Santa María de los Siete Dolores, en la ciudad de Hurley. 10 meses después de la muerte de Erickson, un juez encontró causa probable de que el sacerdote hubiera matado 3 años antes a Daniel O'Connell y James Ellison, el primero director de una funeraria y el segundo un becario en ciencias forenses. El móvil habría sido que O'Connell confrontó a Erickson por presuntas agresiones íntimas perpetradas por el sacerdote contra un adolescente. Antes de morir por propia decisión, Erickson ya era sospechoso y había sido interrogado por la policía en noviembre de 2004. Tras su muerte, los agentes policiales encontraron material comprometedor en su ordenador. Número 15. Frederico Cunha. Frederico Marcos de Cunha, habitualmente referido en los medios como el Padre Frederico, es un sacerdote brasileño condenado en 1993, en Portugal, por el asesinato de un adolescente y por diversas agresiones íntimas a menores. Tras pasar 5 años en la cárcel, aprovechó un permiso penitenciario para visitar a su madre y se fugó a Brasil, donde vive libre desde entonces, aunque es un fugitivo de Portugal. Los hechos se produjeron en la isla de Madeira y un testigo anónimo telefónico dijo haber visto a Cunha en el lugar del crimen. En un registro de la residencia del sacerdote,
la policía encontró abundante material fotográfico que lo mostraba maltratando a niños y adolescentes. Durante el juicio, 4 personas testificaron haber sido agredidas íntimamente por el clérigo. Número 16. El sacerdote Francisco Javier Bautista. El 6 de abril del año 2021, el sacerdote católico mexicano, Francisco Javier Bautista, fue encontrado culpable del asesinato de Leonardo Avendaño, desaparecido el 11 de julio del año 2019. Josué, hermano de Leonardo, dijo que éste lo había llamado poco antes de desaparecer para decirle que se dirigía a la iglesia Cristo Salvador en la demarcación de Tlalpan, de la Ciudad de México. El 12 de junio, el padre Bautista le dijo a Josué que el desaparecido nunca había acudido a su iglesia, a lo que Avendaño le respondió: «Pues iba a estar con usted, padre». Ese mismo día fue encontrado el cadáver de Leonardo en un paraje de Tlalpan, en la colonia Héroes de 1910. El cuerpo estaba tapado con un cobertor en el asiento trasero de un vehículo. La autopsia estableció asfixia y estrangulamiento como causa de muerte. El sacerdote recibió una condena de 27 años en prisión. Número 17. Jim Jones. James Jones, más conocido como Jim Jones, fue un líder de culto y asesino estadounidense que orquestó el asesinato o la muerte por propia voluntad o bajo coacción de más de 900 personas, uno de los eventos criminales más escalofriantes de la historia. Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 1978 en Johnstown, una remota colonia selvática de Guyana, donde Jones dirigía la secta denominada Templo del Pueblo. La mayoría de los fallecidos se envenenaron con cianuro, aunque el propio Jones no se autoinfligió la muerte, sino que recibió un disparo en la cabeza. En el episodio también murió el congresista estadounidense Leo Ryan, asesinado en una pista de aterrizaje cuando estaba en Guyana, investigando la retención ilegal de personas por parte de Jones. El espantoso suceso tuvo una influencia determinante en la percepción de los cultos. Número 18. John Bernard Fate. La reina de belleza y profesora estadounidense Irene Garza, de ascendencia latinoamericana, fue vista por última vez el 16 de abril de 1960, cuando acudió a confesarse a una iglesia de McAllen, Texas. Tras la mayor búsqueda voluntaria que se recuerda en el Valle del Río Grande, el cadáver de Garza fue encontrado 5 días después en un canal, revelando la autopsia que había sido asfixiada después de ser agredida íntimamente. Comenzó así un largo proceso judicial que duró casi 6 décadas, en el que el principal sospechoso fue John Bernard Fate, el sacerdote que escuchó a Garza en confesión. En 2002, 42 años después del crimen, 2 sacerdotes se presentaron ante las autoridades para señalar a Fate como el asesino, aunque el juicio en su contra no prosperó. Finalmente, en 2017, Fate, de 85 años, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato. Murió en 2020. Número 19. Miroslav Filipovich. Miroslav Filipovich fue un fraile franciscano croata y capellán militar de la organización ultranacionalista y fascista Ustasha, condenado a muerte por un tribunal civil yugoslavo, acusado de atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ahorcado el 29 de junio de 1946, en Zagreb, a los 31 años. Filipovich se unió a los Ustasha en febrero de 1942 y participó en la masacre de Drakulik, en la que fueron asesinados en un solo día más de 2.300 civiles serbios. Según versiones, fue excluido de la orden franciscana y después dirigió la guardia del campo de concentración de Jasenovac, donde lo apodaron Hermano Satanás por su crueldad. El día de su ahorcamiento vistió un atuendo franciscano, aunque se dice que había sido despojado de su hábito en 1942. Número 20. James Porter. James Porter fue un sacerdote católico estadounidense, privado de su ministerio por la iglesia, condenado por haber agredido íntimamente a 28 niños, aunque confesó que sus agresiones afectaron al menos a 100 menores a lo largo de 3 décadas, desde los años 1960. Porter fue asignado en 1960 a la Escuela Parroquial de Gramática, St. Mary's, en North Attleboro, Massachusetts, donde comenzó su actividad depredadora, siendo denunciado por 4 familias. Fue trasladado a una parroquia de Fall River, donde continuó atacando íntimamente a menores, siendo arrestado en 1964 y enviado a un hospital psiquiátrico, donde estuvo 13 meses por agredir a un chico de 13 años. Los traslados, terapias y ataques continuaron y en 1973 escribió a Pablo VI, confesando sus delitos y pidiendo ser liberado del sacerdocio, lo que el Papa hizo. Finalmente, un centenar de víctimas lo acusaron y en 1993 Porter fue sentenciado a 18 años de cárcel, muriendo en 2005 en prisión. Número 21. Joseph Tiso. Joseph Gaspar Tiso fue un sacerdote católico y político eslovaco que presidió la Primera República Eslovaca,
un estado cliente del Tercer Reich alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, finalizada la guerra, fue juzgado por traición y ejecutado en la horca en Bratislava el 18 de abril de 1947. Ya era primer ministro cuando fue investido también como presidente de Eslovaquia, acumulando un poder absoluto. Colaboró con la Alemania del Tercer Reich en la aniquilación de los judíos, asesinando a muchos en Eslovaquia y enviando a otra gran cantidad a los campos donde se concentraban personas en Alemania y en la Polonia ocupada por el régimen del líder nacionalsocialista. Cuando el ejército rojo soviético llegó al oeste de Eslovaquia en abril de 1945, Tiso huyó a Alemania, donde fue arrestado por los estadounidenses, quienes lo enviaron para ser juzgado en la restaurada Checoslovaquia. Número 22. Ludwig Müller. Johann Ludwig Müller fue un pastor luterano y teólogo alemán que lideró el movimiento Cristianos Alemanes. En 1933 el Partido Nacional Socialista lo nombró obispo del Reich, de la Iglesia Evangélica Alemana, denominación existente entre 1933 y 1945, también conocida como Iglesia Protestante del Reich. A pesar de que el líder nacional socialista lo utilizó, Müller era tenido en poca estima por el líder alemán, quien lo consideraba una nulidad política. Durante el periodo del Tercer Reich facilitó la vigilancia de las iglesias por parte de la Gestapo y propició la formación de grupos juveniles cristianos en las juventudes hitlerianas. Estuvo comprometido con el líder del Tercer Reich hasta el final y fue uno de los muchos alemanes que no soportaron el desmoronamiento del régimen, muriendo por propia decisión el 31 de julio del año 1945. Número 23. Krunoslav Draganovich. Krunoslav Stefan Draganovich fue un sacerdote católico bosnio-croata que perteneció a la organización ultranacionalista Ustasha y trabajó como funcionario del Estado Independiente de Croacia, cuyo gobierno fascista era títere de la Alemania del Tercer Reich. Draganovich colaboró activamente con las líneas de fuga que ayudaron a escapar a criminales de guerra de la Ustasha. Tras la Segunda Guerra Mundial, huyó de su país y estuvo viviendo en Italia y Austria. En 1967, la policía yugoslava del mariscal Tito lo arrestó en Belgrado durante 42 días, con la intención de convertirlo en delator e informante. En noviembre de ese año ofreció una rueda de prensa en la que elogió la democratización y humanización de la vida bajo Tito. Draganovich murió en Sarajevo el 5 de julio de 1983, a los 79 años. Número 24. Valerian Trifa. Valerian Trifa fue un clérigo de Rumania que sirvió como arzobispo del Episcopado Ortodoxo Rumano de los Estados Unidos, en oposición a la Iglesia Ortodoxa principal del país de Europa Oriental, durante su periodo comunista. Trifa fue un integrante temprano de la Guardia de Hierro, una organización fascista rumana, y participó en la rebelión de los legionarios, alzamiento paramilitar de esa agrupación en 1941. Sus mensajes antijudíos instigaron los pogromos contra la comunidad judía de Bucarest. Ion Antonescu, el dictador rumano aliado del líder del Tercer Reich, lo acusó de rebeldía, y Trifa pasó los 3 últimos años en la Segunda Guerra Mundial en una cárcel alemana. En 1950 se trasladó a los Estados Unidos, donde en 1975 el Departamento de Justicia decidió investigar sus pasadas actividades, renunció a su ciudadanía estadounidense y se mudó a Portugal, donde murió en 1987. Número 25. Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada fue un clérigo dominico español del siglo XV, primer inquisidor general de Castilla y Aragón y confesor de Isabel la Católica. Persiguió implacablemente a judíos conversos al cristianismo que mentían sobre su conversión al cristianismo. La existencia de los llamados criptojudíos, quienes simulaban una conversión cristiana, convirtió a Torquemada en uno de los principales impulsores del Edicto de Granada de 1492, que resultó en la expulsión de hasta 100.000 judíos de los reinos de Castilla y Aragón. Torquemada es considerado un símbolo de la crueldad, el fanatismo y la intolerancia religiosa, por promover el uso de la tortura para arrancar confesiones y la quema en la hoguera de presuntos culpables. Número 26. Conrado de Marburgo. Conrado de Marburgo fue el primer inquisidor designado por el Vaticano en Alemania, y su excesiva crueldad lo condujo a su propia muerte. En 1214, el Papa Inocencio III lo puso al frente de una cruzada contra los albigenses, una secta cristiana que floreció en Europa Occidental y rechazaba la jerarquía católica, siendo declarada herética por el Vaticano. Los esfuerzos de Conrado en perseguir a los albigenses resultaron en unas horrendas tragedias, en las que murieron quizá decenas de miles de personas. Los métodos del inquisidor eran tan crueles que un grupo de obispos le pidió al Papa Gregorio IX que lo destituyera. En 1233, Conrado condenó al conde Enrique III de Sayn por herejía,
pero una asamblea de prelados y príncipes revocó su decisión, y poco después el inquisidor fue asesinado mientras viajaba. Número 27. Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola fue un fraile dominico italiano que acuñó la expresión hoguera de las vanidades, cuando el 7 de febrero de 1497 realizó en Florencia una quema masiva de libros, obras de arte, cosméticos y otros objetos de la cultura secular que consideraba licenciosos. Se había dado a conocer por sus profecías y sus denuncias de la corrupción clerical y los gobiernos despóticos. Las profecías de Savonarola parecieron empezarse a cumplir cuando los florentinos expulsaron del gobierno de la ciudad a la Casa Medici y establecieron una república, con el fraile al mando. Instituyó una campaña moralista extrema, incluyendo sus hogueras. Parte de los florentinos se pusieron en su contra y fue excomulgado, ahorcado y su cuerpo quemado el 23 de mayo de 1498. Número 28. Bernard Guiou. Bernard Guiou fue un fraile dominico, obispo e inquisidor papal oriundo de la región de Limousin, en la actual Francia. Entre 1307 y 1323, a instancias de los papas Clemente V y Juan XXII, Guiou fue el inquisidor principal de Toulouse. Públicamente se llamaba a sí mismo fraile Bernard Guiou, de la Orden de los Predicadores, inquisidor de la depravación herética. Aplicaba a los que consideraba herejes desde penas moderadas, como ayunos y peregrinaciones, hasta otras horrendas como torturas y quemas en la hoguera. Dado que la Iglesia tenía prohibido el derramamiento de sangre, los sentenciados a muerte eran entregados al brazo secular. Guiou murió pacíficamente en 1331, a los 70 años. Número 29. Shoko Asahara. Shoko Asahara, nacido como Shishu Matsumoto, fue fundador y líder del culto apocalíptico japonés, Aum Shinrikyo, que el 20 de marzo de 1995 perpetró un ataque terrorista con gas sarín en el metro de Tokio, en el que murieron 14 personas y miles resultaron heridas. Asahara también estuvo implicado en otros atentados y asesinatos anteriores. Fue sentenciado a muerte en 2004 y su última apelación resultó rechazada por la justicia japonesa en 2011. Su ejecución en la horca, prevista para junio de 2012, fue suspendida debido a 9 arrestos de miembros de la secta. Finalmente, Asahara fue ahorcado el 6 de julio de 2018, junto con otros participantes en los asesinatos del metro. Número 30. Gurmeet Ram Rahim. En agosto de 2017, el polémico gurú indio Gurmeet Ram Rahim Singh fue sentenciado a 20 años de cárcel por agresión íntima a 2 seguidoras. Tras la condena del jefe de la secta espiritual Adera Sasha Sauda, sus partidarios ocasionaron disturbios en el estado de Haryana, que resultaron en la muerte de 36 personas y cientos de heridos. El gurú quedó en libertad condicional en 2023, lo que causó la indignación de parte de la población. Número 31. Oliver O'Grady. Oliver Francis O'Grady es un ex sacerdote católico romano irlandés, al que se le retiró el ministerio por la agresión íntima de al menos 25 niños en California, Estados Unidos. Desde aproximadamente 1973, O'Grady fue ordenado sacerdote en 1971 y ese mismo año emigró a Norteamérica. Fue condenado a 14 años de prisión, siendo dejado en libertad en 2000, tras cumplir la mitad de la sentencia. En 2005 reconoció sus delitos en un video. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 sacerdotes más malos en la historia de la humanidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.